con esta función, esto fue lo último que trabajamos la vez pasada, ¿no? La modelización, utilizar la función para modelizar, por ejemplo, algo de física, en este caso, la caída de un cuerpo. Esta función me da la altura que tiene el cuerpo respecto del suelo, cuando va cayendo. O sea, yo creo que en algún lugar del texto puse lo que va recorriendo, ¿no? ¿Sí? Pero al final después hice otra cosa, porque por el sistema de referencia, yo al considerarlo positivo hacia arriba, ¿sí? Lo que me da esta ecuación, ¿sí? Es la posición de la masa que cae. O sea, yo cuando calculo esto, a un segundo de haberla lanzado, ¿sí? Estos 15 metros es la altura a la que está respecto del suelo, no lo que cayó. ¿Eh? Si el cuerpo está a 20 metros, cayó 5 metros. Pero, así como tomé la ecuación, ¿sí? Me da la altura respecto del suelo. No tomé el sistema de referencia acá, en el punto de lanzamiento y positivo hacia abajo. ¿Eh? Es una cuestión de referencia. Ustedes van a ver en física, en este tipo de problemas que son de cinemática, ¿no? Que es fundamental la elección del sistema de referencia. Si yo no elijo el sistema de referencia, no puedo resolver el problema. ¿Eh? Porque acá yo elijo el nivel 0, también de energía potencial, eso lo van a estudiar el año que viene. Bueno, lo elijo yo. Bueno, esa era solo la corrección, que creo que en el texto, yo después lo corregí, digo eso, ¿no? Que creo que dije que recorrió 15 metros. No, está a 15 metros del suelo, recorrió 5 metros. Esa es este, el error que había, porque repito, uno a veces lo piensa de una manera y no sé, voló una mosca y cuando uno lo escribe, escribe otra cosa, ¿no? Bueno, ¿está claro eso? Después mírenlo tranqui. Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Nosotros estamos con este concepto de función que trabajamos, ¿sí? Bueno, eso está en el otro archivo. En realidad, nosotros vamos a trabajar con las gráficas de las funciones. Estamos hablando de funciones reales. Funciones que a cada número le hacen corresponder otro número. Que cuando uno estudia este tipo de funciones, las funciones reales, de esto vamos a trabajar durante todo el año, con esto. Bueno, la idea es obtener la gráfica de la función. Entonces, ¿cómo definimos la gráfica? Y el conjunto de pares ordenados, tales que la primera componente pertenece al dominio de la función y la segunda componente es la imagen de cada valor del dominio. Ese conjunto de puntos que tengo acá en el plano determinan la gráfica de la función. Esta es una función cualquiera, una parte de la curva de la representación gráfica de esa función. ¿Ven? Si el par AB pertenece a la función, es porque B, este número de acá, es la imagen de a través de F. Digo que B es F de A. ¿Sí? O sea, si acá tengo este número A y le aplico la función, voy a obtener el valor B, este valor que es F de A. X era la variable independiente y la variable dependiente. Estos son los números que yo elijo y cuando le aplico la función, o sea, la imagen uno la toma sobre el eje Y, ¿no? ¿Eso está claro? ¿Sí? Este es el concepto básico. Ustedes ya lo traen de la secundaria. Bueno, y la gráfica es lo que nosotros llamamos el conjunto de puntos. Es el conjunto de puntos que permite visualizar a la función y entender la relación entre las variables. Porque acá tengo números y acá también tengo números. Después en las aplicaciones, esos números representan algo. Algo que vemos todos los días y que ya estamos hastiados, ¿no? Ver los días y los contagios, ¿no? Perdón, pensé que me querían comentar algo. Esto es muy común, ¿no? Cuando se habla de la curva de contagios, que va subiendo, bueno, desacelerar la curva, ¿qué tengo acá? Y tal día
tanta cantidad de contagios. Entonces uno ve la sucesión de los días y ve, lamentablemente, que esta curva va subiendo, que responde, bueno, a un modelo exponencial, ¿no? Entonces cuando se dice, bueno, se busca aplanar la curva y tratar de que crezca menos, ¿no? Eso es lo que se pretende. Por eso digo que una función, cuando uno representa gráficamente una función, ya sea porque uno conoce la expresión de la función o porque determinó experimentalmente esos puntos, porque yo medí tal día tal cantidad de contagios, al otro día tal cantidad, ¿se entiende? Es un conjunto de puntos que uno después, bueno, no es que uno los va a unir, sino que va haciendo como un bosquejo de cómo es la función. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Eso está claro? Porque, a ver, nosotros vamos a trabajar con funciones en general cuyas expresiones las tengamos a mano, ¿no? La función lineal, la función cuadrática, bueno, otras. Pero no perdamos de vista que hay una relación entre las variables, o sea, entre la variable independiente y la variable dependiente más. ¿Sí? Está ahí, depende de x, cuando yo aplico la función. ¿Eso está? Bueno, y utilizamos el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de una función lineal. F es tal que a cada x le hace corresponder, ¿no?, el duplo más 1, o sea que a cada número lo multiplica por 2 y le suma 1. Lo indicamos de esta forma o bien de esta otra. Y lo que hacemos es lo que dijimos un rato, ¿no? Llevar esos puntos o comprobar, una vez que uno tomó algunos puntos, que esos puntos, en este caso particular, están alineados. ¿Ven? Por ejemplo, cuando x vale 0, yo veo que y vale 1, ¿no? ¿Por qué me doy cuenta que y vale 1? Porque hago la cuenta, lo calculo. O sea, f de 0 es 1. ¿Por qué? Porque yo reemplazo x por 0, me queda 2 por 0 más 1. ¿Ven? Por eso digo, cuando x vale 0, y vale 1, es este punto que tengo acá. Después, cuando x vale 1, ¿por qué y vale 3? Porque hice la cuenta. 2 por 1 más 1. O sea que f de 1 es 3. Y puedo así tomar la cantidad de puntos que quiera. Lo que pasa es que si yo ya me doy cuenta o reconozco la forma que tiene la función, que esto va a ser muy importante para nosotros, reconocer las funciones y ya tener al menos una idea de cómo va a ser la gráfica, aproximadamente. Para las más sencillas, como esta, es predecible, porque esta es una función lineal. Yo sé que los puntos van a pertenecer a una recta. ¿Sí? Después veremos otras funciones. Tanto esta, que es la primera que vamos a estudiar en un rato, y después viene la cuadrática, cuya gráfica, ¿se acuerdan cómo era la gráfica de la función cuadrática? ¿Sí? A ver, ¿alguien se Una acuerda? parábola. Claro, la parábola, exacto. Bueno, también esa la vamos a estudiar con un poco de detalle, porque no necesitamos las herramientas de cálculo, ¿no? No necesitamos después lo que vamos a ver en la materia. ¿Mm? Ya las otras, bueno, necesitamos algo más para obtener algunas cuestiones básicas de las gráficas, ¿no? Bueno, ¿estamos con esto? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Fíjense que, por ejemplo, así como yo acá en esta función concreta, ¿no?, que tomé, esta función lineal, hay un par de puntos, el punto 0,1, que es este, el punto 1,3. Hay puntos que no pertenecen, ¿ven? Por ejemplo, si yo tomo el punto 1,1, que acá no está dibujado, estaría acá, justo acá, no pertenece a la función. Porque fíjense, cuando x vale 1, y no vale 1. ¿Ven? Esto no es cierto. ¿Se dan cuenta? O sea, y acá también está indicado. O sea, la gráfica es el conjunto de puntos que son soluciones de esta ecuación. ¿Está bien? Esta ecuación, como tiene dos variables, tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Pues son dos variables. Entonces, esas infinitas soluciones son justamente los infinitos puntos de la recta, porque estamos hablando de funciones que van de R en R, ¿no?, de reales en reales. Esto está, ¿se entiende? ¿Sí? Es lo básico. Y ya les digo, la forma que tiene la gráfica depende de esta expresión. En este caso, es una función lineal.
Después algo que es fundamental, vamos avanzando un poco, para todo tipo de funciones, lo trabajamos con esta, que ya la tenemos acá, pero vale para cualquiera, es encontrar las intersecciones con los ejes cartesianos. Por ejemplo, si hago x igual a 0 y calculo la imagen de 0 a través de la función, o sea, si acá reemplazo x por 0 y hago la cuenta, ¿sí? ¿Ven? Si yo tomo esta función y hago x igual a 0 y calculo, me da y igual a 1. O sea, a 0 le corresponde 1. Este es el punto en que la recta, en este caso, corta al eje Y. Fíjense que tiene abscisa 0. ¿Ven? Es este punto de acá. ¿Eso está claro? Siempre que hago x igual a 0, en cualquier función, saco el punto de corte con el eje Y. Estoy sacando la imagen de 0 a través de la función. De la misma manera, si hago y igual a 0, saco los puntos de corte con el eje X. Pongo plural porque esta función, si lo corta en un solo punto, pero hay funciones que pueden cortarlo en más de un punto al eje X. También pueden no cortarlo. Hay funciones que no cortan al eje X. ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? Esto es lo que se llaman los ceros de la función. Cuando yo igualo la función a 0, cuando yo hago y igual a 0, hacer y igual a 0 es igualar la expresión algebraica a 0, ¿ven? Y resuelvo esa ecuación, saco el valor de x. Saco el valor de x tal que la imagen es 0. F de un medio, de menos un medio, es 0. Esa es la intersección con el eje x. O sea, tengo la abscisa tal que la ordenada es 0. Recuerden que cuando uno indica un punto, la primera componente es la abscisa y la segunda componente es la ordenada, ¿no? Es un par ordenado. Es este punto de acá. ¿Ven? Que acá no está indicado para no hacer el gráfico, para que no se entienda, pero este punto de acá, esto que está acá, es el menos un medio. ¿Ven? Es el punto medio acá, en este intervalo, entre menos 1 y 0. Es justo el punto medio. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Perfectamente. Es lo Sí. básico, ¿eh? Vamos despacio. Bien. Bueno, algo que también aclaramos acá, esto lo vamos a ver un poquito más rápido, después lo leen solos, ¿no? Que la función es un caso particular de relación, ¿no? Entre x e y. ¿Sí? Porque acá está el concepto que ustedes ya traen de la secundaria de función. Cuando hablamos de existencia y hablamos de unicidad, ¿no? Nosotros trabajamos con funciones reales. Uno, como vimos la vez pasada, la función se escribe así, f de a en b, donde a es un subconjunto de los números reales, una parte o toda la recta real, b también, ¿no? Pero este es el concepto clave, que a cada elemento de a cada uno, le corresponde un único elemento de b. Esto es algo que caracteriza las funciones. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que todos los elementos de acá, del dominio, están vinculados con los elementos de b, o sea, que tienen imagen en b. Eso es muy importante. O sea, bueno, la gráfica de la función lineal ya es conocida, pero cualquier otra, como vimos la vez pasada, ¿no? O lo vamos a ver acá, no puede ser que un valor de x tenga dos valores de y o más de dos valores. Ese tipo de relaciones, son relaciones entre números, no nos interesan a nosotros. Y uno se lo puede poner a pensar, ¿no? A ver, cuando hablamos de modelos, ¿no? Si yo estoy pensando, por ejemplo, acá, esta es una función cuadrática que no la tengo graficada, pero si yo lo pienso y digo, a ver, no puede ser que en un tiempo, ¿sí? El móvil, o en este caso la masa que cae, esté en dos lugares. No puede ser que esté en dos lugares. O sea, para cada tiempo está en un único lugar. ¿No? ¿Sí? ¿Eso está claro?
o si es una aplicación económica, ¿sí? Dependiendo, ¿no? De lo que indiquen acá los ejes X e Y. Tiene que ser un solo resultado. No sé, en tal año, qué sé yo, o en tal día se vendieron tal cantidad de, no sé, de artículos. No se pueden haber vendido dos cantidades de artículos, es una sola. Por eso interesan las funciones, desde el punto de vista de las aplicaciones. Bien. Entonces, como nosotros prescindimos de, de las aplicaciones concretas, ¿no? Porque dijimos ya más de una vez que la función me sirve para modelizar, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no? Que en esta correspondencia que hay, que tiene estas características, ¿no? Hablamos de existencia y unicidad, cada elemento, o sea, todos los elementos tienen que admitir un correspondiente, tiene que tener imagen, pero a cada elemento le corresponde una sola imagen. Tengamos en cuenta que puede haber elementos en B que no admitan preimagen en A. Acá puede haber elementos sueltos, ¿sí? ¿Tá? Donde no puede haber elementos sueltos es acá. Todo elemento que esté en este conjunto tiene que tener un correspondiente. Y tampoco puede ocurrir, bueno, acá hay dos cosas que no pueden ocurrir, ¿ven? No puede ocurrir que haya elementos en A que no tengan imagen en B. Esto no puede ocurrir. Estamos hablando de la primera condición, de la condición de existencia. Y no puede ocurrir que un elemento de A admita más de una imagen en B. O sea, que acá tenga un elemento que tiene dos, tres o más correspondientes. Vamos a verlo con un ejemplo, que es más simple. Y acá, esto lo van a ver más en álgebra, ¿no? Pero tomamos dos conjuntos. El concepto de conjunto no tiene definición, pero lo podemos indicar de esta manera, ¿ven? Entre llaves, y acá están los elementos, que no tienen por qué ser números, ¿no? Entonces, mediante una curva cerrada, que esto se llama diagrama de Venn, uno tiene el conjunto A, que tiene tres elementos, pueden ser números, ¿no? Tres números, el conjunto B, que tiene cuatro elementos, cuatro números, y yo con una flecha indico esa correspondencia que hay, ¿ven? Entonces, si yo miro acá, en esta función que yo le llamé F1, ¿se cumplen esas dos condiciones? La condición de existencia y la condición de unicidad. ¿A ustedes qué les parece? A ver. Pensemos. Todos los elementos que yo tengo acá, ¿tienen correspondiente? Sí, Claro, porque sale una flecha. pero los de B no tienen todos correspondiente en A, digamos. Los de B no tienen, pero eso no importa. Lo que importa acá es A. ¿Sí? Que cada Sí se número... cumple, porque tiene unicidad y pertenece a cada número, pertenece. Ah, no, para no, porque A pertenece a P y P pertenece a P. Exacto, claro. A cada número le corresponde otro número. Podrían no ser números, pero bueno, una función cualquiera. Supongamos que son números, ¿no? O sea, al número A le corresponde P, al número B le corresponde Q, al número C le corresponde P también. ¿Ven? Entonces, se da que acá todos los elementos que tengo acá admiten imagen. Y también es única, porque a A le corresponde solo P, a B le corresponde solo Q, ¿ven? A C le corresponde solo P también. ¿Estamos? Por eso, cuando la función yo le indico también de esta manera, ¿ven? A le corresponde P, a B le corresponde Q, a C le corresponde P, es función. ¿Se entiende? O sea, ese vínculo que hay entre estos dos conjuntos cumple esta condición, ¿no? ¿Sí? ¿Eso lo ven todos, seguro? Sí, sí. ¿Sí? Profe, Sí, Camila. estas condiciones que estamos hablando ahora son para una función nada más, ¿no? Para cualquier función. O sea, Sí, cuando porque yo me acuerdo de haber visto en el secundario, Sí, creo que no me acuerdo si era función por partes, que en un punto de X se generaba como
como una línea así que dividía imaginaria, que de un lado había una función lineal, por ejemplo, Sí. y del otro lado salía una cuadrática, por ejemplo. Pero compartían un punto en ese punto de X. Esas serían Claro. dos funciones distintas y no aplicaría esto. Bueno, lo que pasa, lo vamos a ver eso, está bueno. Eso lo vamos a ver las funciones partidas. Pero en el punto que empalman coincide. ¿Eh? No tenés dos imágenes. Ujú. En ese punto que empalma, pueden no empalmar, eso lo vamos a ver. ¿Eh? Hay funciones que Claro, sí. no empalman, tienen un salto, son discontinuas. ¿Eh? Sí, sí. ¿Está? Pero la idea es que vos para cada valor de X tengas un único valor de Y. ¿Mm? Esa Ok. es la idea. Fíjense, sí, sí, sí. ¿Esto sería una función inyectiva? ¿Cómo, perdón? A ver, ¿Esto sería una función inyectiva? no, esta no es inyectiva. Ahora vamos a trabajar con eso. Lo vamos a repasar. ¿Eh? Eso viene ahora. ¿Mm? Primero, tratemos de determinar si eso no funciona. ¿Eh? Miremos esta. Bueno, acá ya está escrito, ¿no? Pero miremos esta que tengo acá, que yo le puse R2, relación 2. ¿Es función? No, porque C no tiene valor en B. Claro, no se cumple la condición de existencia, ¿ven? Porque a mí lo que me dice, para que una relación sea función, cada elemento del conjunto A se le asigna un único elemento del conjunto B. Esto es lo más importante, esto es lo que hay que recuadrar. Acá estoy resumiendo las dos condiciones. ¿Sí? En esta relación, ¿por qué es un vínculo? Por eso le puse R2. No es función. ¿Por qué no es función? Falla la existencia. C no tiene imagen, ¿ven? ¿Estamos? ¿Sí? Miremos esta otra, que yo le puse R3. Fíjense, todos los elementos admiten imagen. No tengo el caso de acá, que C no tiene correspondiente. Pero ¿qué pasa acá? Un elemento tiene dos imágenes. Claro, A le corresponde P y A le corresponde S. Pero a C también le corresponde S. Pero eso no importa, está buena la observación. Eso no importa. Yo cuando quiero, ¿sí? Cuando pretendo indicar si una relación es o no función, no miro lo que pasa acá, no miro lo que pasa en el codominio, miro lo que pasa en el dominio. ¿Sí? ¿Se entiende? Que acá dos tengan el mismo correspondiente o que a todos les corresponda el mismo, no es un problema. ¿Sí? Si yo estoy viendo si eso no funciona. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Miremos esta. Acá a A le corresponde P y a C le corresponde P. Yo miro lo que pasa acá. Después, para clasificarla, ahí sí, cuando hable de inyectividad y sobreyectividad, que lo comentaban, ahí voy a tener que mirar el codominio. Yo miro el dominio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Y sí. yo lo que veo acá, bueno, que A tiene dos correspondientes, ¿ven? Esto se llama diagrama de Venn, ¿no? Cada uno de estos. Es al conjunto, o sea, tomar los elementos y encerrarlos con una curva. Es una manera de visualizar, es muy interesante. Pero si yo la función la viera así, como un conjunto, en este caso un conjunto finito, ¿no? De pares ordenados, yo veo que A tiene dos correspondientes. A le corresponde P y A le corresponde S. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Miren esta otra. Pues acá fallaba la unicidad en esta, ¿no? Esta que acabamos de ver. Miren acá. ¿Qué es lo que pasa? Fallan los dos. Fallan las dos condiciones, claro. La unicidad y la existencia. ¿Cómo? A ver, Ale, decías algo, ¿no? A ver. Falla la unicidad y la existencia. Claro. A no tiene imagen. ¿Y qué pasa con B? Tiene tres imágenes. Tiene tres tres. imágenes. Vamos, por eso no es función.
Esto que tengo representado acá, en este diagrama de flechas, ¿no? Con los diagramas de Venn, acá está por extensión, ¿no? Definida la función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta otra, a ver, está bien, uno ya la va mirando, bueno, uno va leyendo, ¿no? Pero miremos esta, por ejemplo. Esta relación. ¿Es función? Sí. Sí, porque lo que tiene que pasar es que de cada elemento salga una flecha, claro. Esta sí es función. Y acá aparece algo que ya trabajamos, el concepto de dominio. Este es el dominio. Uno cuando dibuja el dominio, ¿no? A. Y acá aparece el conjunto imagen. ¿Ven? El conjunto imagen son los correspondientes. Es el conjunto formado por los elementos que son correspondientes de todos los elementos del dominio. Este es lo que se llama conjunto imagen, ¿no? Siempre el conjunto imagen está incluido en el codominio. ¿Ven? ¿Sí? Esta sí es función. Y después aparece la clasificación. Por ejemplo, sabiendo que ya una relación es función, digo que es inyectiva, ¿sí? Cuando, acá está expresado, así con palabras. Hay digamos, una definición un poco más rigurosa que emplea un lenguaje simbólico que lo van a adquirir en álgebra. Cuando lo tengan en álgebra, después volvemos. Cuando digo que una función es inyectiva, entonces, si no hay dos o más elementos del dominio con la misma imagen. O sea, para que sea inyectiva la función, tiene que ser función. ¿Ven? Tiene que salir de cada uno a lo sumo una flecha. Los elementos distintos tienen imágenes distintas. ¿Ven? No puede haber dos o más elementos con la misma imagen. Eso es lo que hace que una función sea inyectiva. ¿Sí? También se le llama 1 a 1. Perdón que voy hacia arriba. Esta función, esta E función, ¿ven que no es inyectiva? Porque hay dos elementos con la misma imagen. Cada uno tiene que tener una imagen distinta para que la función sea inyectiva. ¿Eh? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Esto se ve? Después lo ven tranquilos. Que volvemos a mirar esto. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, este es el concepto de inyectividad. Que si miramos, bueno, esta claramente no es inyectiva, por lo que acabamos de decir. No miremos la que no son funciones. No puedo clasificar una relación que no es función. Esta, a ver, ¿esta es inyectiva? ¿A ustedes qué les parece? No, No. ¿Por qué razón? A ver, porque ahí C tiene imagen en P. claro. A mí me piden que cada elemento tenga una imagen distinta. Ven que yo ahora sí estoy mirando acá. Estoy mirando el codominio. Estoy mirando qué pasa acá para clasificarlas, ¿no? Después hay un concepto, además de la inyectividad, es la suryectividad o sobreyectividad. Yo digo que una función es sobreyectiva cuando todo elemento del codominio admite preimagen. Así como yo digo, por ejemplo, que acá la imagen de alfa es asterisco, pueden ser elementos cualesquiera, por eso pusimos esto, ¿no? Así como la imagen de alfa es asterisco, ¿no? ¿Estamos? La preimagen de asterisco es alfa. ¿Sí? Es un vocabulario que se usa. Bueno, esta función, ¿por qué es sobreyectiva? Porque acá están cubiertos todos los elementos. No hay ningún elemento acá que no admita preimagen. Esto es algo que es la característica que tiene una función suryectiva o sobreyectiva. ¿Sí? ¿Eso está claro? Repito, la sobreyectividad lo que me está diciendo que acá en el codominio no puede haber elementos sueltos. O sea, el conjunto imagen coincide con el codominio. ¿Eh? Fíjense, de acuerdo con esto, ¿no? Esta función es sobreyectiva. No, porque No. la S está suelta. Claro. Claro, ese no es imagen de ninguno. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Esta es sobreyectiva? No. No, No, porque Q y S
no admiten sueltas. preimagen. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Las que no son funciones no las miramos, obviamente, ¿no? ¿Esta es sobreyectiva? No. No. No, porque tenemos R y S sueltos. Y después, si ponemos las dos condiciones juntas, que sea de la inyectividad y la sobreyectividad, ahí tengo lo que se llama la función biyectiva o correspondencia biunívoca. ¿Bien? Si miramos esta función, es inyectiva porque elementos distintos tienen imágenes distintas. No hay dos elementos con la misma imagen, ¿no? Dos o más con la misma imagen, y acá no hay elementos sueltos. Esto dicho así a la que te criaste, ¿no? Vulgarmente, pero para que se entienda el concepto, ¿no? Las funciones biyectivas van a ser importantes para nosotros, ¿no? Cuando llevemos la función inversa. ¿Sí estamos? ¿Esto está claro? ¿Sí? Sí, todo bien. ¿Venimos bien? Bueno. Avanzamos un poco. Fíjense. Volvemos a los gráficos. Acá tenemos un gráfico de una función. La función... Sí, pregunten todo lo que quieran, chicos, ¿eh? Sí. Dijo que si era biyectiva era porque era inyectiva y sobreyectiva a la vez. Exactamente. Así se Ahí está. define. Sí, volvió. Sí, gracias. Mira, acá está equivocado. Esto después se los voy a corregir. Acá, esto está mal acá, ¿eh? Esto yo cuando les mande el apunte se los corrijo. Acá tiene que decir biyectiva. ¿Ven que me equivoqué acá? Acá dice tiene que decir biyectiva. Una función es biyectiva, sí, solo si es inyectiva y sobreyectiva. Después se los corrijo antes de mandárselos, ¿eh? ¿Está? Repito, esto acá está equivocado. Bueno, vamos al gráfico. Acá tenemos un gráfico. Una función cualquiera. No conozco la expresión. Esta es una función, la gráfica de una función cualquiera. ¿Ven? Es importante que si tenemos el gráfico de esta función, que empieza acá, empieza en este punto, ¿ven? Y termina en este punto. Empieza acá y termina acá. ¿Sí? No es como la función lineal que se prolonga hasta el infinito, ¿no? Esta empieza acá y termina acá. Miremos esto. Tengo dominio y tengo imagen. A ver si lo podemos comprender. Porque ahora es importante que sepamos leer la gráfica de una función, sacar información de la gráfica. Eso es lo que vamos a ver, lo vamos a seguir viendo ahora, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Acá. Fíjense el dominio. Miren esto. ¿Qué les parece? Sabemos que tiene una ordenada al origen y dos raíces. Bueno, eso también, sí. Eso ahora lo vamos a ir viendo también, ¿eh? Pero yo me refiero concretamente a esto, ¿no? Que de las abscisas va a ir del -2 hasta el 6 la función, y de las ordenadas va a ir del -1 al 4 positivo. Perfecto, lo que dice ahí Sofía, claro. Ven que la gráfica, según X, arranca en -2 y termina en 6. Este es el dominio, este es el intervalo. Está definida en un intervalo. Ya sabemos lo que es un intervalo, ¿eh? Intervalo cerrado, en este caso. Y las imágenes, porque fíjense, el dominio está sobre el eje X. Las imágenes están sobre... ¿Qué cosa? Sobre el eje... Y Sobre el eje Y. ¿Ven? Por eso, el conjunto imagen es el intervalo cerrado, como dijo Sofía, ¿no? De -1 hasta 4. ¿Ven? ¿Está? E función. No tengo un elemento con dos imágenes. Cada uno tiene una sola imagen. ¿Sí? Si trazo una recta vertical, la corta a lo sumo en un punto, ¿no? ¿Sí? Eso es importante. Por acá tenemos un ejemplo de una función que vamos a estudiar, la función cuadrática, ¿no? Por ahora no importa qué tipo de funciones. Miren esta función, la función cuadrática. Acá tengo como dominio toda la recta real, o sea, todos los valores, y el conjunto imagen
fíjense, es este intervalo de -1, ¿no? Incluido -1, hasta más infinito, porque esta parábola se va abriendo y sigue, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se ve esto? Y ya que estamos acá, repasamos lo de los ceros, ¿no? Y lo de las intersecciones con los ejes. Cuando x vale 0, si reemplazamos 0 acá, y me da -1, o sea que el punto 0, -1 va a ser el punto de corte de la curva con el eje y, ¿está bien? La intersección con el eje y. Y si la igualo a 0, obtengo los ceros de la función. Si igualo la expresión a 0, resuelvo esta ecuación cuadrática, saco la raíz cuadrada, bueno, acá me queda valor absoluto, tengo dos valores que verifican esta ecuación, son 1 y -1. Estas son las intersecciones con el eje X. Es lo que se llama el conjunto de ceros. ¿Sí? En el caso de la función lineal tenía un solo punto de corte. Acá tenemos, en este caso, 2, en esta función. Vamos a ver que las cuadráticas pueden tener 2 puntos de corte, puede tocar en un solo punto al eje X o puede no cortar al eje X. Lo vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Eso está claro? Estamos avanzando Sí, con una función. Sí. bien. Sí. ¿Está eso? Maite, no sé si querías hacerme alguna pregunta. ¿Está? Bien. No, que está bien. Bien, perfecto. Yo tengo una pregunta, ¿puede ser? Sí, Ale, por favor, ¿eh? En el gráfico anterior, podría... Ahí. Sí. No entiendo lo del -1 y el 4. O sea, sí entiendo que está marcado ahí en los ejes, el -1 y el 4, pero ¿por qué a esa distancia, hasta el punto, por ejemplo, arriba en Y, en 4? Claro, vos pensá que las imágenes, o sea, así como en el dominio lo tomamos en el eje X, los valores que vos le das a la función los tomás sobre el eje X, la variable X es la variable independiente, ¿no? Las imágenes vos las representás sobre el eje Y. ¿Está? Acá, -2 le corresponde, bueno, acá no está indicado, pero sería 2,5, ¿no? ¿Ves? Claro. A -1 le corresponde este número, bueno, no sabemos cuál es, pues una función cualquiera. A 0 le corresponde 3, ¿ves? Claro, mi pregunta era por qué el punto que está marcado arriba en el Y, en el 4, ¿por qué no está marcado a la altura del 1 del eje X, por ejemplo? Ah, bueno, porque esta función es cualquiera, yo no sé la Ah, correspondencia que hay, ¿te das cuenta? ah, Acá, bueno, en este caso especial, porque yo lo estoy viendo ahora, ¿ves? sí. 4 sería la imagen de qué punto acá, de qué número. 1,5 más o menos. Claro. Bien. Bueno, porque acá está dibujado así, pero acá, ¿cuál es la imagen de -1? 2, no sé, 2,30, 2,3. Claro, por eso digo, ¿se entiende? ¿Sí? Ahora sí. Es una función cualquiera, pero está bueno que lo preguntes, que lo pregunten, ¿eh? No se queden con dudas, chicos, ¿eh? Mismo acá, habían hablado, no recuerdo quién habló de las raíces, ¿no? Que no, en realidad se llaman ceros, no raíces. Son raíces de la ecuación, son los ceros de la función. No importa. No nos vamos a poner en exquisitos ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, ¿cuáles son los ceros de esta función? ¿Dónde corta el eje X? ¿Dónde vale 0 la función? 3,5. 3,5 y 5. 3,5 y 5. A ver, yo acá estoy leyendo este dibujo, ¿no? ¿Está? Pero podría no determinarlo a través del gráfico, depende, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Estamos aprendiendo a leer las gráficas, vamos tranquilos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Interrumpan, chicos, chiflen si hay algo que no queda claro. Después lo tienen que leer esto. Es importante que se tomen el trabajo de leer. Reitero esto, después yo lo voy a corregir. Esto acá que va a Villequier, después lo corrijo. Pues así, porque si tienen equivocado ya, después uno confunde. Bueno, miren, acá hay otra función. Vamos a esta otra. Miren esta función. Acá ya conocemos las expresiones, ¿no? ¿No es la exponencial? ¿Cómo? ¿No es la función exponencial? No, esta tiene
tiene otro nombre. ¿Qué decían por ahí? Racional. Es No, racional. es como medio Claro. homográfica, pero no está como entera. No. Sí. Claro, es un caso especial. Es un caso especial de la homográfica que estaría dentro de las racionales fraccionarias. Eso lo vamos a ver en los próximos días. Claro. Por ahora, lo que me interesa a mí ver es el dominio, determinar la imagen en la medida de lo posible, que eso a veces es más complicado, y ver la gráfica. Estamos mirando solamente. Fíjense esta función. Yo cuando indico el dominio, ¿por qué saco el 0 acá? ¿Por qué pongo menos? Esto es diferencia de conjunto, ¿no? ¿Por qué le quito el 0 acá? Porque si reemplazas 0 en X, no te daría. Claro, no tengo. En 0 no hay imagen. ¿Se dan cuenta? Si me preguntan f de 0, y no sé, 1 dividido 0, no se puede calcular, no hay imagen. ¿Sí? No puedo hacer la cuenta ahí. Vamos a estudiar, eso es tema de nuestra materia, la tendencia, ¿no? Cuando yo me acerco a 0, la función, yo voy a ver que va creciendo indefinidamente. Acá se dice que tiende a más infinito, ¿no? Cuando yo me acerco a 0 por la derecha, cuando me acerco a 0 por la izquierda, voy a ver que tiende a menos infinito. Ese es el concepto de límite, eso lo vamos a estudiar en su momento, pero justo en 0 no hay imagen. No está definida en 0. Se va a acercar mucho, pero no llega nunca. Exacto. Decimos que es asintótica, ¿no? En este caso al eje Y. Es todo vocabulario y temas que vamos a estudiar. Entonces, fíjense, así como tengo que el dominio son todos los reales menos el 0, en 0 no tengo imagen. ¿Está bien? Fíjense el conjunto imagen. La función nunca toma el valor 0. Esta cuenta, 1 dividido cualquier número salvo 0, ¿no? Nunca me va a dar 0. Por eso el conjunto imagen son todos los reales menos el 0. Determinar el conjunto imagen de una función no es tan simple. Lo veremos en algún momento. ¿Está? Esta función, por ejemplo, miren, no corta los ejes cartesianos. Hay funciones que no cortan a los ejes cartesianos. ¿Sí? Esta función no tiene ceros. ¿Ven? No corta el eje X. ¿Sí? Se llama hipérbola equilátera esta curva. Bueno, ¿está esto claro? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, y algo que ya dijimos, que yo acá se los resumí, que una función se puede indicar de diversas formas, ¿no? Verbalmente, la relación entre las variables numéricamente, cuando uno da una tabla, ¿no? Gráficamente, uno puede ver una curva, pero la que más nos interesa a nosotros es esta descripción, ¿no? Cuando se da una ecuación en dos variables, donde se indica la dependencia de la variable y respecto de la variable x. ¿Ven? Todas estas que vimos están descritas algebraicamente. ¿Ven? Esto es importante. Si yo conozco la expresión de la función, conozco todo. Puedo hallar la imagen de cada elemento del dominio. Por supuesto, quito los valores donde no está definida. Y puedo hacer una gráfica. Ahora, esta, por ejemplo, esta función vino dada por una gráfica. No sé cuál es la expresión de la función. A veces está dada por conjunto de puntos y no sabemos la dependencia. El conjunto de puntos me permite ver la tendencia, lo que decíamos al principio, ¿no? Que cuando tengo un conjunto de puntos veo qué es lo que está pasando, pero puntos que obtuve a partir de la experiencia, ¿no? De observaciones. ¿Sí? ¿Eso está? ¿Estamos? ¿Venimos bien con esto, seguro? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y acá hay algo que es importante, que lo que se pretende es que se reconozcan las gráficas según las expresiones dadas. O sea, que yo cuando miro, por ejemplo, esta expresión me doy cuenta que es una función cuadrática, que la gráfica es una parábola. Acá, bueno, la anterior, la primera que vimos, perdón que voy hacia arriba, que esta es una función lineal, que la gráfica es una recta, por ejemplo, bueno, acá no, esta, ¿no? Eso es lo que se pretende, que yo, al mirar esta última,
me dé cuenta que es una función, como dijeron por ahí, homográfica, ¿no? Caso particular. Esa es la idea, lo que se pretende. Y acá hay algo que, bueno, que yo lo había indicado antes, pero acá está mejor. Fíjense, la gráfica de una función como es, y esta gráfica de esta relación que no es función. ¿Ven? ¿Logran ver acá que A tiene 3 imágenes? Porque la correspondencia yo la veo acá en los puntos, ¿no? Acá, a cada punto, le corresponde un único punto. Acá, a A le corresponden 3 valores. Esto no es función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el concepto de dominio, cuando nosotros hablamos de dominio natural, en general cuando uno da una función, a veces no se especifica el dominio, pero estamos hablando siempre del dominio natural, o sea, el conjunto de los valores, perdón, el conjunto de los valores para los cuales la función está definida. Miren esta función. Miren esta función. Esta es otra. Esta se llama función irracional. Aparece una raíz cuadrada. ¿Por qué pongo el dominio? ¿Por qué lo escribo así? ¿Por qué digo que va de 5 a más infinito? ¿A ustedes qué les parece? Porque es un conjunto. De 5 a más infinito da positivo lo que está dentro de la raíz. Exacto. Inclusive podría dar 0, ¿no? Si yo reemplazo x por 5, me da 0 y no hay problema en calcular la raíz cuadrada de 0. Es 0. El tema es que no me quede acá un número negativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso acá no tengo a todos los números reales. No puedo reemplazar a x por cualquier número real. Puedo reemplazar por cualquier número real desde 5, incluido 5 en adelante. ¿Sí? ¿Eso está claro? Siempre, cuando uno determina el dominio, el tema es no tener problemas de cálculo. Acá, el problema lo tengo en 0. Entonces tengo que sacar al 0. 0 no tiene imagen. Acá hay un solo elemento que no tiene imagen, un solo número que no tiene imagen. Acá hay un conjunto, un intervalo donde no hay imágenes. De menos infinito hasta 5, excluido el 5, no hay imagen. ¿Por qué? Pues yo lo reemplazo acá, me da un número negativo. Y la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, por último, antes del intervalo, miremos esta curva. Miremos esta curva acá. Vamos a mirarla detenidamente. ¿Sí? Por lo pronto, ¿es función? Sí. A simple vista, sí. 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 ¿Cómo determino que una curva dada sea una función? Fíjense, ¿no? Acá si yo trazo una recta vertical, me la corta en 3 puntos. Si me lo hubiera cortado en 2 puntos, tampoco era función. Si yo trazo una recta vertical, a la función la Solo corto... punto por ahí. ¿Cómo? A ver, Agostina, ¿qué decías? Perdón, ¿eh? Que si pongo cualquier recta en cualquier parte de la función, tengo un solo punto para y una sola imagen, digamos. Exacto, ¿se dan cuenta? Si la corta, a lo sumo en un punto. Podría no cortarla, fíjense, ¿no? Que acá, en esta función, la primera, si yo trazo la recta x igual a 7, que es una recta vertical, no la corta, bueno, porque está fuera del dominio. Pero si yo trazo una recta vertical acá, donde la trace, la corta, lo sumo en un punto. Eso es lo que me está indicando que esa relación es una función. ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí. Y si no es una función, ¿qué es? Es una relación, buenísima la pregunta. Es una relación entre 2 conjuntos. En este caso, bueno, pueden ser numéricos, pero podrían ser conjuntos cualesquiera. Las relaciones las vas a estudiar en álgebra 1. No toda relación es una función.
Cuando uno habla de función es una relación especial, que cumple esas dos condiciones, la existencia y la unicidad. Nosotros vamos a trabajar con funciones exclusivamente, ¿sí? No estamos siendo muy precisos, no nos metemos con un lenguaje muy erudito, porque estamos comenzando. Y cuando a veces uno quiere ser muy exquisito, perdemos de vista el objetivo del curso, que es arrancar. Por eso a veces yo soy medio bruto, pero soy consciente de eso, pero en el afán de que ustedes puedan ir comprendiendo los conceptos. Después se va a ir formalizando. ¿Estamos? Eso yo lo aclaro siempre porque a veces hay ciertas cosas que las decimos de manera coloquial, pero lo que uno pretende es que ustedes vayan apropiándose, por un lado, del lenguaje, porque acá hay un lenguaje propio de la materia, pero también si nosotros hablamos, dicho así vulgarmente, en difícil, no se entiende nada. Por eso a veces vamos directo al concepto. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, miremos acá, por último, antes de ir al intervalo, miremos esta curva. ¿Sí? Vamos a ver ahora ciertas características. Insisto, estamos trabajando con una función cualquiera, no conocemos la expresión de la función. Lo que sí indicamos con letras, ¿sí? Los números, ¿ven? A, B, I, C, D, E. Acá indicamos las imágenes, ¿ven? Acá tengo B, acá tengo F de B, acá tengo D, F de D, ¿ven? Bueno, vamos a ir viendo en un rato algunas cuestiones particulares de esta curva. ¿Sí? Esto es lo que vamos a trabajar dentro de un rato. Bueno, hagamos un intervalito, pues ya pasó una hora. Bueno, miremos este gráfico. Acá tenemos, miren, el conjunto de ceros. A ver, yo no se los voy a mostrar acá. A ver ahí. ¿Cuáles son los ceros de esta función? A, C, B. ¿Todos lo ven? ¿Seguro? Sí, perfecto. Son los puntos de corte con el eje X. Sería el punto A0, o sea, abscisa A ordenada a 0, bueno, ¿sí? Uno lo indica así, ¿sí? Indica las abscisas solamente, porque ya uno sabe que las ordenadas son 0, ¿no? A, C y E. Son las intersecciones con el eje de abscisas. Es el conjunto de los X del dominio, tales que f de X es 0. Esto, si les trae problema, no le den bolilla, al menos por ahora. Nosotros lo formalizamos. ¿Sí? El tema es que tengamos el concepto. Después lo... Profe, Sí, decime, sí. toda la parte anterior que vimos, la parte de si una función es biyectiva, sobreyectiva y todo eso, Sí. serían las maneras de clasificarla. Claro, es la clasificación, claro. Nosotros lo vimos digamos, utilizando los diagramas de Venn, estos diagramas de flechas, ¿no? Pero acá ya estamos, cuando tenemos una curva, ¿sí? Estamos hablando ya de funciones reales, y tenemos infinitos pares ordenados. En estos ejemplos que vimos, son funciones, ¿no? Estas de acá, donde tenemos, en este caso, 3 pares ordenados. ¿Ves? 3, 4. ¿Sí? Está eso, son casos, Sí. son ejemplos. Acá, todas estas funciones son funciones reales. Acá está bien, está definido en un intervalo, pero tenemos infinitos puntos. Bien. Bueno, entonces, tenemos el conjunto de ceros. Acá está definido lo que llamamos conjunto de positividad. Es el intervalo o unión de intervalos de los valores pertenecientes al dominio de f, cuyas ordenadas son números reales positivos. ¿Qué queremos decir con esto? El conjunto de positividad son los intervalos donde la gráfica está arriba del eje X, donde los correspondientes son números positivos.
de 0 hacia arriba, tengo los números positivos en el eje Y. De 0 hacia abajo tengo los números negativos. ¿Se entiende? Yo para determinar el conjunto de positividad tengo que mirar, siempre según X, ¿no? En qué intervalo, o en qué intervalos, unión de intervalos, la función está por arriba del eje X. ¿En qué intervalo o intervalos está por arriba del eje X la función? Miremos. De A hasta C. Sí, Y Desde de A- ahí a más infinito. veamos, claro. y desde en adelante. ¿Todos lo ven eso? Sí. Ese es el conjunto de positividad de la función. Acá está indicado, ¿ven? Esperen que la alejo un poco, así se logra ver. Se ve ahí, ¿no? Desde A hasta C es positiva, por supuesto intervalo abierto, porque justo en A vale 0 y justo en C vale 0. Unión, esto quiere decir unión, ¿eh? O sea, entre ese y además desde E hasta más infinito. Así se define simbólicamente, ¿no? El conjunto de positividad se indica así, C+, con un supraíndice, ¿no? Con un más arriba. Son los X que pertenecen al dominio de F, tal que f de X es mayor a 0. Bueno, de la misma manera se define el conjunto de negatividad. Las partes de la gráfica que están debajo del eje X, que tienen ordenadas negativas. ¿En qué intervalos tengo la función debajo del eje X? Los correspondientes son números negativos. De menos infinito a A Bien. y de C a E. Y de C a E, ¿lo ven todos? ¿Sí? Ahí la función toma valores negativos. Claro. Acá está indicado, de menos infinito a, ¿ven? Y entre C y E. El conjunto de negatividad, se indica así C con el menos acá arriba, los X del dominio tales que f de X es menor que 0. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Está claro? Bueno, algo que también es importante en una gráfica, ver lo que se llaman los extremos relativos o locales. Yo se los voy a decir acá y después lo leemos. Vamos a mirar directamente la gráfica. Cuando hablamos de extremos, puede ser un máximo o un mínimo. El máximo, y en este caso máximo relativo, es el mayor valor que toma la función, ¿sí?, en un intervalo chiquito, eso se llama entorno. Vamos a definir en otro momento, no ahora. Entonces, yo acá veo, si miro esta función, que este punto de acá es un máximo. ¿Pero por qué hablo de máximo local o máximo relativo? Es el mayor valor que toma la función, ¿sí?, en un intervalo chiquito. ¿Por qué digo que es relativo? Porque acá la función toma valores mayores, ¿ven? ¿Está? Pero como es infinito no se sabe. Claro. ¿Sí? También, ojo que la función podía estar cortada acá, La función podía terminar acá. Está bien lo que decís. Pero cuando uno habla de máximo relativo, estamos diciendo, bueno, acá toma el mayor valor que los que están cerca. ¿Está bien? Si yo me voy hacia un lado y hacia el otro, la función toma valores menores. Las imágenes toman valores menores. ¿Se dan cuenta? Yo digo que este punto acá es un máximo, pero un máximo relativo o máximo local. ¿Está eso claro? Estamos viendo cuestiones básicas de todas las funciones. Después vamos a ver cuando avancemos y conozcamos las derivadas, ahí vamos a poder determinar el máximo relativo, los máximos. ¿Sí? ¿Está eso claro? Sí. O sea, sí o sí tiene que ser positivo o puede ser negativo el máximo. El Puede valor ser máximo. negativo. Buenísima la Bueno. observación. Buenísima la observación. En esta función el máximo es un número positivo, pero podría tener la curva acá abajo y tener esa forma. Claro, claro. Sí, sí. ¿Se entiende, no? Lo que dice la compañera. O sea, lo importante es que cuando yo hablo de un máximo es el mayor valor que toma, ¿sí?, respecto de los valores que están cerca.
Si yo tomo un valor cercano a B, por izquierda o por derecha, las imágenes son números menores que la imagen que, o sea, que el valor que toma la función en B, ¿se entiende? Bueno, y el mínimo local o mínimo relativo se define de la misma manera. Es el menor valor que toma la función en un entorno, ¿no? O sea, respecto de los valores que están en la vecindad. En este caso, el punto D, f de D, decimos que es un mínimo relativo. Repito, ¿por qué relativo? Porque acá la función toma valores menores todavía. No importa que acá este mínimo sea negativo, podría ser positivo. Si la función estuviese por acá, ¿sí? Lo característico del mínimo o del máximo es lo que pasa en el entorno, ¿no? En la vecindad. ¿Ven? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Por eso acá escribimos, ¿no? El punto. Bueno, acá está definido, máximos. El mayor valor que toma, siempre por supuesto relativos, no locales. Es el mayor valor que toma la función respecto de los valores en su entorno o vecindad. Por supuesto que indicamos las dos coordenadas, B y f de B. Y así se indica una M mayúscula. M sub R, máximo relativo. ¿Sí? ¿Está bien? Acá el punto B, f de B, es el máximo relativo. Lo mismo, el mínimo relativo, el menor valor que toma la función respecto de los valores de su entorno o vecindad. Y también lo indicamos de esta manera, con las dos coordenadas, abscisa y ordenada. Se lo indica con una M minúscula. ¿Sí? Es este punto de acá. ¿Está bien eso? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, por ahora sí. Bueno, decimos, esos extremos se denominan absolutos si se considera el dominio de la función en su totalidad. O sea, por eso hablamos de relativos. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, todo el intervalo, bueno, acá en este caso no puedo hablar ni de máximo absoluto ni de mínimo absoluto porque esta función está definida para todos los valores reales. Porque esto viene de acá, acá hay una flecha, esto viene de menos infinito y se va a más infinito. O sea, viene acá de decrecer y va creciendo. Pero, por ejemplo, perdón que voy hacia arriba. Esta función, ¿ven? Acá tengo un máximo, ¿sí? Que es relativo en un principio porque es el mayor valor que toma acá en un entorno de 1,5, ¿ven? Acá tengo un mínimo, este es un mínimo. ¿Ven? ¿Cuáles son las coordenadas de este mínimo? ¿Las tengo acá indicadas? Sí, la imagen. 4 y menos 1. 4 menos 1. Claro, el punto 4 menos 1 es el mínimo, relativo. Pero tanto este máximo como este mínimo son absolutos. ¿Por qué? Porque si yo considero todo el intervalo es el mayor valor que toma la función. Además de ser relativo, es absoluto, ¿se entiende? Este máximo. Lo mismo este mínimo. ¿Sí? Bueno, eso después lo miran tranqui. Bien, algo más sobre las funciones. Miren esto, hablamos de intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a mirar la gráfica, ¿no? Siempre leemos de izquierda a derecha, ¿no? Siempre que miramos, vamos, como siempre nos referimos a los valores de X, vamos de los negativos a los positivos, siempre. Uno va siempre de izquierda a derecha. Siempre leemos el gráfico de izquierda a derecha, como leemos, ¿no? Ahora, si yo hablo de crecimiento, la pregunta es, ¿en qué intervalo o en qué intervalo la función crece? La función... De A ver, menos infinito hasta ver. a ver, ¿qué opina el resto del grupo? Y después Pero también vuelve a crecer desde D hasta más Era infinito. infinito. Exactamente. O sea, dicho así vulgarmente, ¿no? A la que te criaste. ¿Dónde la función va subiendo? De menos infinito hasta B y Hasta después B. de D hasta Claro. más infinito. Exacto. Acá deja de subir, acá empieza a bajar. ¿Dónde decrece la función? ¿Dónde va Desde bajando? B de hasta B D. hasta De B a D. ¿Se dan cuenta? Claro. Después eso lo veremos con la derivada, lo vamos a precisar un poco mejor, ¿no?
Por ahora estamos viendo lo que es el intervalo de crecimiento, o intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, fíjense, perdón que voy y vuelvo. El intervalo de crecimiento es de menos infinito hasta b, unión de d a más infinito, ¿ven? Es la unión de intervalos. Abierto siempre, ¿no? Acá en b y d, bueno, en más y menos infinito van abiertos siempre, pero ¿por qué los pongo abiertos? Porque justo acá, este es justo el máximo, y este es el mínimo, ¿ven? Es más, en el máximo viene de ser creciente y pasa a ser decreciente, ¿ven? Eso es lo que caracteriza al máximo, al mayor valor que toma siempre en un intervalo, ¿no? en un entorno, mejor dicho. ¿Ven? Lo que pasa en el máximo viene de ser creciente y pasa a ser decreciente. ¿Qué pasará en el mínimo? ¿Cómo viene? A ver. De ser decreciente a creciente. Viene de ser decreciente y pasa a ser creciente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso es importante. Bien. Algo que es importante también es lo que se llama el punto de inflexión y la concavidad y la convexidad. Esto es lo último que vemos de funciones, la concavidad y la convexidad. Miren esto. Esto es un poquito más, no difícil, no, acá no hay nada difícil. Cuesta un poco verlo. Miren acá el gráfico. Desde este punto, que está indicado acá, en adelante, la función es cóncava hacia arriba, o cóncava positiva, o directamente cóncava, en toda esta parte. Desde I en adelante. Si desde I hasta más infinito. Desde menos infinito hasta I decimos que es cóncava hacia abajo, o cóncava negativa. También se suele llamar convexa. ¿Sí? El concepto de concavidad es también importante en una función. A ver, esto se suele decir también muy vulgar, ¿no? Donde es cóncava, si yo tiro agua, me junta agua en toda esta parte. Donde es convexa, si yo tiro agua, el agua viene de arriba, se escurre el agua. ¿Sí? Entonces, La famosa carita feliz y carita triste. O carita feliz, ¿no? Sería acá, y acá la carita triste, claro. Esa es la otra, eso seguramente así lo han visto, ¿no? En la secundaria, seguramente, ¿no? Sí. Justamente, donde es cóncava tengo la carita feliz, se lo imaginan, ¿no? Y acá tengo la carita triste, claro. Y el punto se llama punto de inflexión, es donde cambia la concavidad. Acá, de menos infinito hasta ahí, es convexa, sigo cóncava negativa, acá tengo la carita triste, y de ahí a más infinito tengo la carita feliz, pasa a ser cóncava, o cóncava positiva. Bueno, esto es lo que está indicado acá. De ahí hasta más infinito es cóncava, acá esto quiere decir intervalo de concavidad, y esto quiere decir intervalo de convexidad, de menos infinito hasta ahí. Y el punto IF de I es lo que se llama punto de inflexión, es el punto donde cambia la concavidad de la curva. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Está claro? Bueno, esto después lo miran. Después yo les mando el archivo corregido con esa corrección que había que hacer y lo miran. Y acá hay una clasificación de las funciones, pero de las funciones expresables analíticamente, ¿no? Donde yo puedo encontrar, ¿ven? No esta que es genérica, sino esto. Esta es la expresión de la función. Cuando a mí me dan esto, ¿ven? Todas estas que algunas vimos, ¿no? Todas estas son expresables analíticamente. Entonces tenemos, las funciones se pueden, esta es una clasificación, ¿no? Que da Rey Pastor, que es uno de los grandes autores de los libros de matemática, Julio Rey Pastor. Bueno, tenemos las funciones algebraicas, que son las primeras que vamos a estudiar. Se dividen en dos, las racionales y las irracionales. Y dentro de las racionales están las racionales enteras. Las racionales enteras son los polinomios, las funciones polinómicas, dentro de las cuales están la lineal y la cuadrática, y las racionales fraccionarias. Ya vimos un ejemplo de cada una, ¿no? Porque vimos un ejemplo de lineal y cuadrática, ¿no? Son racionales enteras.
Vimos una racional fraccionaria, esa homográfica, y vimos una irracional. La última que vimos, esta, es irracional. Y después están las funciones trascendentes, que las habían nombrado por ahí. Son las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Esas las trigonométricas las van a ver en IMS. Y acá les vamos a ver también. Y después están las funciones especiales. También nombraron por ahí una función especial. Una función partida se puede considerar como una función especial. La función módulo, bueno, hay otras funciones. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Bueno, la función lineal. Vamos directo a esto. Importa, lo están viendo ahí, ¿no? Lo que importa es que reconozcamos la forma que tiene la ecuación, ¿ven? F de x igual a m por x más b, donde m y b son números. M es la pendiente, también se llama coeficiente angular, y b es la ordenada al origen. Esta es la forma que tiene la función lineal. Fíjense, cuando x vale 0, si yo reemplazo x por 0, me da igual a b, o sea que la intersección con el eje de ordenadas es el punto 0b. Fíjense qué importante, mirando la ecuación, ya puedo determinar el punto de corte con el eje y, la intersección con el eje y. Este número que aparece acá, que se llama ordenada al origen, es la intersección con el eje y. ¿Ven? Y algo que caracteriza la función lineal es la pendiente, o coeficiente angular. Es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo x. Eso lo vamos a trabajar después. Y si tenemos que explicarlo de una manera coloquial, la pendiente es el número de unidades que la recta sube o baja por cada unidad de cambio horizontal. Siempre leyéndolo de izquierda a derecha. Vamos a ver esto, que parece difícil. La pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta, ¿no? Cuanto más empinada es la recta, sea como, por ejemplo, esta función que sube, o bien que baja, esto después lo vamos a ver en GeoGebra, eso tiene que ver con la pendiente. O sea, con este número que multiplica x. Cuanto más grande es este número, en este caso positivo, la recta es más empinada. Si fuera negativo, bueno, lo mismo, ¿no? En lugar de subir, bajaría. ¿Sí? Bueno, acá tenemos esta función, ¿ven? 2x más 1, igual a 2x más 1. Fíjense lo que dijimos de la ordenada al origen. Acá la ordenada al origen es 1. ¿Y la pendiente cuál es acá? Este número, ¿no? Es 2. ¿Estamos? Corta el eje y en 1, en el punto 0,1, ordenada al origen, pendiente 2. Lo que dice acá arriba, subió, fíjense, si yo tomo como referencia este punto, subió 2 unidades, de 1 a 3 hay 2, por cada unidad. O sea, yo me corro una unidad hacia la derecha y subió 2 unidades. ¿Ven? ¿Lo ven eso? Me corro una unidad hacia la derecha y subió 2 unidades. Por eso la pendiente es 2. Si en lugar de haber subido hubiera bajado, sería menos 2. ¿No? Y esto lo que ya dijimos, ¿no? F de 0 es 1, cuando x vale 0, acá no está hecho, pero ustedes se dan cuenta, cuando x vale 0, y vale 1. O por ejemplo, cuando x vale 1, si hago la cuenta, 2 por 1, 2 más 1, 3, y vale 3. ¿No? Cualquier punto, cualquier valor que yo le dé a x, que obtenga el valor de y, el punto va a pertenecer a la recta. Eso es lo que caracteriza a la gráfica de la función lineal, que es una recta. ¿No? Y lo mismo acá. Acá vamos rápido porque esto es muy simple. Para obtener la intersección con el eje x, hago y igual a 0. ¿Ven? Si igualo a 0, saco la intersección con el eje x. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esto? Fácil. ¿Eh? ¿Sí? Ya lo vieron. Sí. Bueno, casos particulares. Si la pendiente es 0, si m vale 0, me queda igual a b. Esto es lo que se llama función constante, ¿ven? Si la pendiente es 0,
es una recta horizontal, la gráfica. ¿Ven? La recta y igual a 2, o bien f de x igual a 2. Para cualquier valor de x, la imagen es 2. ¿Ven? F de menos 1 es 2, f de 0 es 2, f de 3547 es 2. Cualquier número que tenga acá en x, ¿sí? Si tengo acá la deuda externa, ¿cuál es la imagen del número que indica la deuda externa? 2. ¿Eh? Uno muy, muy alta. Claro, altísimo, no sé cuántos millones. Bueno, es 2. Eso es la función constante. Pendiente 0. ¿Por qué 0? Porque no crece ni decrece. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por eso hablamos de pendiente 0. Caso particular. Después, si la ordenada al origen es 0, como la ordenada al origen es el punto de corte con el eje Y, la intersección con el eje Y, claramente vemos que una recta que tiene ordenada al origen 0 va a pasar por el punto 0, 0. Es lo que se llama el origen de coordenadas. ¿Sí? Esta recta, por ejemplo, igual a menos un medio por x. Recuerden que estos son números reales, puede ser racional o irracional. Igual a menos un medio x. Esta función es una función lineal, ¿ven? Responde a este formato, lo que pasa que en este caso m no es 0, pero b es 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y acá hay ejemplo, bueno, f de menos 1, es hacer la cuenta, es menos un medio por menos 1, reemplazar x por menos 1, me da un medio, f de menos 2 es menos un medio por menos 2, bueno, menos por menos más, ¿no? Por eso da 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Por ahora, perfecto. Perfecto, bueno, bien, bien. ¿Podrían ser ambos 0? ¿M y B 0? No, parece que no. A ver, X. ¿qué opina el resto? ¿Podría tener I igual a 0? Acá. Sería eje de Sería X. una línea sobre el eje X. Exactamente, claro. Es la función nula. Claro, puede ser. Sí. X igual a 0. Claro. Exacto. Bien. Bueno, algo que también dijimos. Si la pendiente es positiva, quiere decir que la función va a ir subiendo. Me forma un ángulo agudo con el semieje positivo X, con una paralela al eje, que forma un ángulo agudo, si la pendiente es positiva. Si la pendiente es negativa, va bajando, me forma un ángulo obtuso. Un ángulo agudo está entre 0 y 90, un ángulo obtuso está entre 90 y 180 grados en el sistema sexagesimal, ¿no? ¿Sí? Y puedo tener también una recta vertical, pero ya el concepto de pendiente no lo tenemos. Esta recta, por ejemplo, cuando ustedes ven esto, x igual a 3 es una recta vertical. Por supuesto no es función, ¿no? Porque 3 tendría infinitas imágenes, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, esto va como trompada, porque es simple. Ahora, miremos esto acá. Si tomamos dos puntos cualesquiera, no nos mareemos con las letras. Acá el punto P tiene coordenadas x1 e y1, el punto Q tiene coordenadas x2 y 2, ¿ven? Punto P, abscisa x1, ordenada y1, punto Q, abscisa x2, coordenada y2, y sub 2. ¿Ven? Tengo acá la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Ven la pendiente acá? ¿Sí? La pendiente, ¿qué me indica? ¿Cuánto subió, o bajó, en este caso subió, que es esta diferencia, y2 menos y1, respecto, o sea, dividido, lo que me moví según la horizontal, en forma dirigida, ¿no? En este caso hacia la derecha. Si yo me moví hacia la derecha, digamos, esta diferencia... Profe, se te había trabado y no salió lo que dijiste primero. Ah, sí, a ver. Sí, acá apareció conexión inestable. De nuevo, mirando esto genérico, yo estoy interpretando la pendiente. La pendiente dijimos que era
lo que subió o bajó respecto de lo que yo recorrí según la horizontal, ¿no? Si yo me fui de este punto a este punto, me moví de X1 a X2. Profe, ¿sí? se te cortó de nuevo y otra vez quedó. A ver, bueno, vamos a esperar que... Sí, porque acá está la conexión inestable. A ver. Si a veces justo en lo más importante se empieza... Entrecorta, claro, esto es lo más importante. Sí. Se cortó de nuevo. A ver ahí, ¿está saliendo ahí ahora? Sí, estamos. Sí, va bien. ¿Va bien Y ahí? ahora sí. Bueno, decía esto, miren. Yo quiero interpretar esto, la pendiente, en esta función lineal genérica, ¿no? Tengo dos puntos. Punto P, coordenada x1 y sub 1, punto Q, coordenadas x sub 2 y sub 2. La recta que pasa por estos dos puntos. Miren la pendiente. Si yo me muevo horizontalmente esta distancia, la recta en este caso subió esta distancia. Es, ¿sí? Lo que subió, o también lo que bajó, en este caso lo que subió, respecto de lo que yo me moví horizontalmente, ¿ven? Esto es la pendiente. Es esta medida dividido esta. Esto es lo que se llama, en trigonometría lo van a ver, la tangente trigonométrica de este ángulo. La medida del cateto opuesto dividida la medida del cateto adyacente. Eso es la pendiente. Y ahora, si yo en lugar de tomar un punto fijo como este Q, donde este es un número concreto, ¿no? No sé, supongamos que esto fuera 2, 3 y este fuera, no sé, 5, 9. Si yo tomo un punto genérico acá, un punto cualquiera, ¿ven? Si el punto Q, en lugar de ser un punto concreto, es un punto cualquiera, la pendiente me va a quedar escrita de esta manera, ¿ven? El I1 y el X1 le llamo Y y le llamo X. Y si yo despejo acá, si esta diferencia, esto que está dividiendo, lo paso multiplicando, me queda esta ecuación, que se llama ecuación de la recta, pero en otra forma. ¿Sí? En la forma donde se conoce la pendiente y las coordenadas de un punto por el que pasa. ¿Se dan cuenta? Esta fórmula tal vez ustedes la conozcan, ya la han visto. Es otra manera de describir la ecuación de una recta. Así como tenemos esta forma, es lo que se llama forma explícita, donde conozco la pendiente y la ordenada al origen. Hay otra forma que es muy útil, que es esta, que me va a servir si yo pretendo determinar la ecuación de la recta si conozco la pendiente y las coordenadas de un punto por el que pasa la recta. Esto es importante. Vamos directamente a un ejemplo. Esto se ve siempre. Las cosas hay que verlas con un ejemplo. Me preguntan, consigna, hallar la ecuación de la recta de pendiente 2, m igual a 2, que pasa por este punto, por el punto menos 1, 3. ¿Qué hago? Y reemplazo en la fórmula, la pendiente es 2, ¿ven? El punto, la abscisa es menos 1, ¿ven? Ojo, que porque es x, acá es un menos que viene de la fórmula, y x0 es menos 1, guarda con esto, y reemplazo y0, que es 3. Entonces me queda resolver esto. Llevarla a la forma que nosotros conocemos, ¿no? Que es la forma explícita, ¿no? Fíjense, bueno, acá hacemos las cuentas, ¿no? X menos menos queda x más 1, distributiva, ¿no? Del producto respecto de la suma, y me queda esta forma. Esta es la forma que uno reconoce siempre de la ecuación de la recta. Es la más usual, ¿por qué? Es la usual porque acá yo determino la ordenada al origen y después la pendiente, ¿no? ¿Estamos? También puede venir dada en forma implícita. Son diferentes formas de la ecuación de la recta. Es la misma función. Si viene dada así, por ejemplo, es lo que se llama la forma implícita.
Ahora, si viene dada en la forma implícita, la puedo llevar a la forma explícita, ¿no? Fíjense, yo en esta forma, en esta ecuación que tengo acá, si despejo y, si hago el despeje, fíjense, el menos 2i lo pasé sumando, después no, la igualdad es simétrica, la puedo escribir de las dos formas, después paso el 2 dividiendo, distribuyo, y me queda la forma explícita. ¿Estamos? Después lo miran tranqui, muy simple, no van a tener ninguna dificultad. Otra forma de la ecuación de la recta es la forma segmentaria. Cuando viene dada así, miren, x dividido a un número más y dividido a un número igual a 1. Esta forma también es útil porque yo puedo operar algebraicamente, ¿ven? Saco denominador común 6, en este caso, hago las operaciones que están descritas acá y las llevo a la forma explícita. ¿Ven? Me quedo así, haciendo las cuentas. Después las hacen ustedes. Pero miren esto. Miren esto. Yo cuando grafico esta recta, ordenada al origen 3, pendiente menos 3 medios, cuestión de tirar valores, pero hay algo que es importante. Si viene dada en la forma segmentaria, el número que está debajo de la X es la intersección con el eje X. El número que está debajo de la Y es la intersección con el eje Y. ¿Ven? Es otra manera. ¿Eso siempre es así, profe, o justo este caso que dio? Siempre es así. Mirá. Ok. Fíjate acá genérico. Siempre escribimos las cosas genéricas, ¿no? X dividido P más Y dividido Q igual a 1, siempre igual a 1, ¿no? Este número que está acá abajo es la intersección con el eje X. Este número que está acá abajo es la intersección con el eje Y. Pueden ser positivos o negativos. Esto después en la práctica lo van a ir viendo. ¿Sí? ¿Estamos? Y después hay otra cosa más. Yo voy avanzando, así después lo miran solos esto. Si nosotros partimos, porque ya estamos, se nos está por acabar el tiempo, si acá partimos de esta forma, donde conozco la pendiente de un punto, y tenemos en cuenta el concepto de pendiente, que ya lo trabajamos, si reemplazamos acá m por esta expresión, y hacemos acá los pasajes, ¿no? Me queda esta otra forma, que es otra manera de escribir la recta. Esta es la ecuación de la recta, conocidos dos puntos por los que pasa. ¿Ven? El punto de coordenadas x0 y 0, y el punto de coordenadas x1 y 1. Esto está referido, perdón que voy hacia arriba, a este gráfico. ¿Ven? O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que si me piden obtener la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, punto P y punto Q, me dan las coordenadas, es cuestión de reemplazar acá. Siempre aparecen las variables, ¿no? La variable dependiente y la variable independiente. Esas no se tocan. Pero x0 y 0, ¿ven? Lo reemplazo acá. Y lo mismo con x1 e y1. Y hago las operaciones. ¿Ven? Esto es muy sencillo. Una vez que hice todas las cuentas y hago todo esto, llego a la forma explícita. Esto es importante, miren esto que pusimos acá, ¿no? Verificar con GeoGebra. En el último minuto lo vemos esto con GeoGebra. Siempre que uno hace un ejercicio, después lo verificamos con GeoGebra. ¿Estamos? Bueno, lo último, lo ultimísimo. Cuando tenemos dos rectas paralelas, acá las tenemos en la forma explícita, lo que caracteriza a dos rectas paralelas es que tienen la misma pendiente. ¿Ven? La pendiente es la tangente de este ángulo. La tangente trigonométrica de este ángulo. Claro, al ser paralelas, ¿por qué decimos que tienen la misma pendiente? Porque suben o bajan de la misma manera. ¿Se entiende? Nunca se van a cortar las rectas paralelas. ¿No? Y si los ángulos son iguales es porque las tangentes son iguales y porque las pendientes son iguales. Es fácil, es bastante intuitivo darme cuenta que rectas paralelas tienen la misma pendiente.
¿Eso está claro? ¿Sí? Sí, sí, A cambia ver. la ordenada del origen, digamos. Va a cambiar, claro. Porque si tuviesen la misma ordenada al origen, sería la misma recta. Claro. Claro, claro. Después, las rectas perpendiculares, ya acá cambia un poco la cosa. Acá está demostrado, esto después lo miran, ¿eh? Acá está demostrado. Lo importante, que cuando las rectas son perpendiculares quiere decir que forman un ángulo de 90 grados. ¿Eh? Cuando las rectas son perpendiculares, esta es la relación que hay entre las pendientes. Sería recíproco, ¿no? Son recíprocas, exacto, y con signo cambiado. Recíprocas y opuestas, exacto. Acá hay un par de ejemplos, así ya lo vemos. Miren, vamos a esta consigna. Hallar la ecuación de la recta paralela a esta recta, que viene dada, que pasa por el punto 1/2 menos 1. ¿Ven? Esto es lo que se pide, hallar la ecuación de la recta paralela a esta recta. Están pidiendo acá otra recta, no esta. Una paralela a esta recta que pasa por este punto. Uso esta ecuación, la ecuación de la recta conocida, la pendiente y un punto. Lo que pasa es que la pendiente de esta recta que yo estoy buscando va a ser la misma que esta. ¿Se entiende? Porque si me dicen que tiene que ser paralela, a mí lo que me interesa de la recta que me dieron es la pendiente. Tiene pendiente menos 1. Cuando tengo acá menos x es un menos 1. ¿eh? Por eso yo acá escribo menos 1, ¿sí? Y el punto por el que pasa. Cuando y vale menos 1, es porque x vale 1/2. ¿eh? X0 es 1/2 y 0 es menos 1. Después hago las cuentas, ¿no? Distributiva, queda menos x, menos por menos más 1/2, acá queda 1. Al pasar restando el 1 me queda menos 1, 1/2 menos 1 es menos 1/2, entonces me queda menos x menos 1/2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto después lo miran. Bueno, si la consigna fuera, miren acá, este último ejercicio. Obtenga la ecuación de la recta normal. Normal es perpendicular. A esta recta que pasa por el origen de coordenadas. Esta es la consigna. Obtenga la ecuación de la recta normal perpendicular a esta recta que pasa por el origen de coordenadas. Claro, como esta recta viene dada en la forma, digamos, bueno, sería como la implícita casi, ¿no? Tengo que hallar la pendiente de esta recta. Esta recta sí, no puedo determinar la pendiente directamente. Sería incorrecto decir que la pendiente es 2, ¿se entiende? En esta forma. Tengo que despejar y tengo que llevarla a este formato. ¿Ven? Si yo acá despejo y primero pasé ¿no? Dejé solo el 4i en un miembro, pasé el 1 restando para acá, entonces después lo verifican ustedes. ¿Sí? Después paso el 4 dividiendo y distribuyo, ¿no? Hago la distributiva, ¿sí? Queda 2/4, 1/2, 1/4. Una vez que yo tengo esta ecuación dada en la forma explícita, a mí lo que me interesa es la pendiente. ¿Bien? 1/2. La pendiente de esta es 1/2. Ahora, como me piden la recta perpendicular a esta, que pasa por el origen de coordenadas, cuando yo la voy a armar, uso esta ecuación. ¿Ven? La ecuación donde conozco la pendiente y un punto. Pero la pendiente de esta recta que yo estoy buscando, como es perpendicular a esta, como esta tiene pendiente 1/2, ¿qué hago? La invierto, ¿no? En lugar de colocar 1/2, coloco 2/1, que es 2, y le cambio el signo. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esa recta que estoy buscando, repito, como es perpendicular a esta, tiene pendiente recíproca y con signo cambiado, recíproca y opuesta. Entonces, el recíproco de 1/2 de 1/2 es 2/1, que es 2, y le cambio el signo. ¿Ven? Y como pasa por el origen de coordenadas, cuando x vale 0, y vale 0. Me queda esta recta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta es la recta que me quedó ahí. ¿Estamos? Bien.